Bueno, en esta segunda parte retomo entonces la explicación del plan de clase, que de una manera general, porque posteriormente se va a hacer la explicación más detallada. Entonces, el plan de clase es fundamental en la formación de todo maestro. Para el caso de ustedes, van a realizar su práctica en jardín. Existe el formato institucional de SECAR, donde se han ido haciendo las adecuaciones y adaptaciones acorde con las necesidades de formación de los niños de preescolar, entendiéndose desde preescolar sus niveles de párvulo, prejardín, jardín y transición. Entonces, aquí debe aparecer la institución educativa. No es SECAR, sino que este aquí es el ejemplo cuando me hacen la microclase. Entonces, en este caso es el nombre del centro educativo o del CDI o la institución o el centro, la institución educativa. Para este caso, como están en jardín, son niños de 4 años, pues de acuerdo a la ubicación del sistema educativo colombiano, prejardín y jardín lo tenemos en los centros educativos. Ya para transición sí lo podemos encontrar tanto en el sector privado como en el sector oficial. En este caso ustedes realizan en jardín de 4 años, no se permite en CDI, puesto que el propósito es que ustedes ya empiecen a realizar una práctica institucional. Luego el nombre del docente practicante, el nombre entonces de ustedes y el nombre de la docente titular, que es la que fue asignada en la institución educativa responsable del grado donde están realizando la práctica. El tema, nosotros estamos tratando en lo posible de ir cambiando, ir modernizando el contexto con el propósito que las profesoras y los niños vayan teniendo unos planes adaptados a la realidad, a su contexto. Entonces, es muy importante de manera muy respetuosa y con las explicaciones pertinentes poder explicarle a las docentes que el propósito es poder realizar una planeación macro. Entonces, ya por lo menos cuando le piden los 4 temas, generalmente dan, por ejemplo, una vocal o una consonante o unos números. Entonces nos damos cuenta que para el niño su contexto real, una vocal aislada, una consonante aislada o inclusive la combinación de la consonante con la vocal o un número, pues no nos va a decir nada. El niño debe de ubicarse con temáticas macro de tal manera que ellos puedan tener un panorama real de dónde sale. Entonces estamos tratando, por lo tanto, de ubicar temas fundamentales que aporten al desarrollo del niño desde ese binomio emocional cognitivo y con la transversalización de las actividades rectoras. Entonces el tema es fundamental, yo lo reviso muy bien para poder lograr que esta interdisciplinariedad se vaya dando, que es lo real en el contexto donde el niño se desenvuelve. Le apostamos al desarrollo de 6 competencias: una competencia comunicativa, una ciudadana, matemática, científica, corporal y artística. En la comunicativa, como su nombre lo indica, es poder desarrollar, impulsar en el niño el desarrollo de sus habilidades para manifestarse desde cualquier tipo de expresión, por lectura de imágenes, por la parte oral, gestual, y que él pueda entender cómo es la estructura de una tipología textual de manera sencilla, pero que él ya se familiariza en su medio con tarjetas de invitación, por ejemplo, para una fiesta, una tarjeta para el Día de la Madre, para el Día del Padre, una tarjeta cuando hay una graduación, cuando hay formatos que llevan un instructivo para armar un juguete, para armar un electrodoméstico, además de los textos narrativos, en el caso de un cuento, por qué se caracteriza, cómo se organiza, de qué partes consta, una fábula, y ir llevando al niño a la realidad de esa tipología textual. En la competencia ciudadana es contribuir a su desarrollo de su autonomía, su autocontrol, su autoconocimiento, pero también poderse colocar en la perspectiva de los demás y mirar cuáles son las condiciones para el respeto a él mismo, a otros seres humanos, a otros seres vivos, al planeta
y entonces desde allí se va trabajando todo lo que es la inclusión, la equidad, la cultura de la paz. En la parte de la competencia matemática, más que dar inicialmente los números que posteriormente van a ir saliendo en la formación, es todo ese razonamiento cuantitativo y lógico que el niño puede ir dimensionando, desarrollándose en la medida de que él puede ver, realizar comparaciones, explicaciones ante una situación, ante un fenómeno, ante un hecho, poder determinar dónde hay más, dónde hay menos, dónde hay muchos, dónde hay pocos, donde hay cosas grandes, pequeñas, y las relacionando con patrones inicialmente no convencionales, caminando con cuartilla por medio de los pasos, luego que ya existe el metro, vamos a medirnos, vamos a pesarnos. Entonces también va muy relacionada con la competencia científica, que es donde pasan y se explora todo el medio, desde los objetos, desde las cosas, los fenómenos, los hechos, situaciones cotidianas del entorno local, regional, pero también nacional e internacional. En la competencia corporal desarrollar mucho lo que tiene que ver con su motricidad, con su lateralidad, y sabemos que en estas etapas es donde el niño tiene el cerebro mayor plasticidad, por lo tanto el movimiento es muy importante, y tomar agua, estarse hidratando. Entonces también hay como cambiando esas concepciones. La competencia artística es ir llevándolo no solamente al relleno, al decorado, al utilizar diferente tipo de material del medio, sino también a la contemplación de una obra musical, de una obra teatral, de los diferentes ritmos, el sentido de pertenencia por la cultura. Posteriormente entonces se retoman los DBA. Recordemos que los DBA salieron para transición, pero de acuerdo a ellos se pueden hacer las adaptaciones y las incorporaciones con el propósito de ir mostrando el desarrollo que el niño tiene. Si nosotros miramos los 3 propósitos que tienen los DBA, tienen estrecha relación con las 6 competencias propuestas. Por lo tanto, se manejan los colores de cada uno de ellos para ir indicando cada componente que le está apostando. En este caso tenemos los niños y las niñas construyen su identidad en relación con otros, se sienten queridos, valorados, y además valoran positivamente pertenecer a una familia, a la cultura y al mundo. Como nos damos cuenta, mire que aquí tiene que ver mucho con la competencia ciudadana, al desarrollo emocional, el desarrollo de su autoestima, de su autoconocimiento, pero también entender que todos somos diferentes, que todos tenemos rasgos diferentes en la misma familia, en el mismo contexto, en los grupos familiares, y lo vamos a ir llevando en esas competencias entonces a la cultura y el mundo. Entonces mire que esto es muy importante, y de acuerdo al DBA que se seleccione, entonces así mismo se van a ir colocando los saberes que de verdad amerita que el niño se le trabajen, así como los procedimentales y actitudinales. Pero mire que ya aquí nos van dando una sugerencia en los propósitos, porque nos toca trabajar algunos saberes que permitan reconocer quién es él, de dónde viene, cuáles son sus rasgos, cuáles son las características, los lazos familiares, los lazos de amistad. Eso es fundamental, los valores, los sentimientos, las emociones, los derechos de los niños, de las niñas. Entonces mire que no van saliendo al azar, sino que son fundamentales para su formación. Entonces, de acuerdo al que nosotros seleccionemos, de acuerdo a la temática, entonces aquí lo vamos a colocar, como más adelante lo haremos pues en un video para profundizar. Los funcionamientos cognitivos pues son todas esas habilidades de pensamiento que debemos de ir potencializando para incursionar en el inicio del desarrollo del pensamiento crítico. Entonces juegan un papel decisorio y tienen una fuerte relación entre el saber procedimental y actitudinal, que son el saber hacer y el saber ser. Y el declarativo, que son todos los temas y subtemas que surgen a partir del propósito y de los DBA. En este caso, con el ejemplo, entonces sería, por ejemplo, los derechos de los niños, la familia, características, las emociones, los sentimientos, la mediación,
los pactos de aula, las diferencias en el procedimental. Entonces, ¿qué nos interesa que esos niños hagan con ese saber? Entonces, ahí es donde entra la observación, la descripción, la comparación, la contrastación, la relación, la ejemplificación, la predicción y todas las opciones que tiene el docente para ir llevando al niño. Entonces, de acuerdo a ese declarativo o esos saberes declarativos, el profesor debe diseñar mínimo por cada funcionamiento cognitivo un saber procedimental y actitudinal, y el indicador de desempeño, como su nombre lo indica, cómo espero yo que el niño demuestre que ya adquirió ese saber procedimental, actitudinal. Entonces se van desplegando de manera, desglosando de manera muy detallada para poder ir haciendo el seguimiento. Una vez culminado entonces el propósito relacionado con toda la parte afectiva de su desarrollo personal, familiar, grupal, del contexto y del mundo, pasamos al segundo propósito. Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos, emociones, expresan, imaginan y representan su realidad. Entonces aquí vamos a ir tomando todos estos saberes declarativos que nos interesan, relacionados de acuerdo a la temática, para que ellos también vayan conociendo esa tipología textual que existe, los grafitis, las historietas, los cuentos, los textos instructivos, los textos continuos, discontinuos, y se procede exactamente a lo mismo, a especificar esos conocimientos declarativos de acuerdo a los DBA seleccionados, de acuerdo a los funcionamientos cognitivos que se estén reiterando desde el saber hacer, el saber ser y los indicadores de desempeño esperado. Y finalmente lo relacionado con toda la parte del razonamiento, de la lógica, de la parte del mundo de las matemáticas y de las ciencias en general. Entonces también se seleccionan los DBA y de acuerdo a los saberes declarativos que surgen se van a ir articulando esos funcionamientos cognitivos para poderlos desarrollar desde los saberes procedimentales, actitudinales y finalmente los indicadores de desempeño. En los niveles de desempeño por competencia, entonces simplemente cada indicador de desempeño que se colocó, nosotros lo colocamos de manera ideal. Eso es lo que queremos que todos los niños alcancen. Pero entonces se crea un nivel superior, uno básico, inferior, dependiendo de los niveles de desarrollo y alcance de los niños. Y una vez yo tengo ya toda esa planeación, entonces empiezo a diseñar todas las actividades que le van a dar vida al momento, a cada uno de los momentos de la clase. En el de exploración, que sabemos que está el momento de exploración de previos y de motivación. En el desarrollo, que está el momento práctico, que son los nuevos saberes que el niño va a recibir, el momento práctico donde se ejercitan todos esos saberes procedimentales, actitudinales, y se le va haciendo el seguimiento a los respectivos indicadores de desempeño, y se finaliza con la retroalimentación y el cierre, de tal manera que al finalizar nosotros podemos evaluar los aprendizajes de los niños, qué procesos de evaluación se implementaron, las respectivas evidencias que se profundizarán en el respectivo diario de campo, que es la temática o el formato que continúa. Entonces el planeador es muy importante, porque en ese planeador es el que nos va a permitir dosificar día a día de ese gran plan que acabamos de ver, cada día yo que voy tomando. Entonces esto también es fundamental que lo tengamos en cuenta de acuerdo a los días que vamos a la práctica, el horario que establecimos, y se va llevando día a día ese planeador para que la institución educativa, la profesora titular, la profesora de práctica y la misma maestra en formación pueda llevar un control del seguimiento de la planeación e ir dosificando de tal manera que distribuya muy bien sus tiempos, para que cuando se vayan culminando las 2 semanas y media haya podido dar a satisfacción todo el desarrollo de el plan elaborado o diseñado.